Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida, por favor identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto. Hola, soy Alberto Bon, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición, la número 028, si mal no recuerdo, del podcast de la web de Archivo 007. Un capítulo muy especial porque tendremos las secciones habituales como las opiniones del mes, las novedades de 007, una biografía de Bernard Lee, que a petición de uno de nuestros oyentes, y como novedad un nuevo debate sobre los actores que pudieron ser James Bond. Y para ello, qué mejor que contar con el autor del artículo de este tema que nos ha regalado recientemente en Archivo 007, con su primera parte. Su nombre es Jiménez, Eduardo Jiménez. Bienvenido. Hola a todo el mundo. Bueno, un placer estar contigo, una persona que sabe mucho de James Bond y yo creo que lo vas a demostrar en este podcast. Espero no decepcionar. Yo estoy seguro de que no. Pues si te parece bien, empezamos con las opiniones. Opiniones en el foro. Y antes de empezar con las opiniones del foro, decir que no está mal las opiniones que hemos recibido este mes. Incluso aparte del foro, este mes tenemos con novedad que también os habéis interesado por la red de Facebook y habéis dejado algunos comentarios en nuestra red social. Así que os animamos que los que no lo habéis usado, pues que empecéis a también opinar desde Facebook. Y empezamos con, perdón si lo pronuncio mal, Asier Musitu Montoya, que dice: si he de ser sincero, es mi primer podcast, pero la verdad es que os lo curréis. Me ha parecido muy interesante, indispensable para todos los seguidores de Virtual Bond. Carolina Bond, por su parte, nos dice: genial podcast, sigan así, son fantásticos, chicos. Cristian Ion Valdes, creo que este también es de Facebook, dice: es el primer podcast que escucho y me pareció genial. Mis felicitaciones, espero con muchas ganas el siguiente. Pablo Arrieta nos dice: muy buen podcast, los felicito. Aunque Úrsula Andrés no fue para mí una chica excelente, fue la que inspiró a todas a seguir su legado que dejó en Doctor No. Y continúa: sin embargo, quiero dejar las 5 chicas Bond mejores. La primera sería en La espía que me amó, Eva Green en Casino Royale, Catherine Munro en La espía que me amó, Honor Blackman en Goldfinger y Úrsula Andrés en Doctor No. Y por último, por último, es Oscar Rubio, que nos dice: os aconsejo que lo escuchéis. Hablamos sobre la exuberante Honey Raiders, que fue el Oscar Rubio, uno de los presentadores del podcast anterior. Y para terminar con las opiniones, El Santo nos dice: estupendo y muy variado. Oscar tiene una voz impresionante, como de locutor de radio nocturno. Y toda una gran sorpresa la participación de Mi Sucio, ya que es tan difícil verlo por el foro. La biografía muy bien y el debate sobre las chicas muy interesante. En fin, una vez más, enhorabuena. Bueno, y antes de pasar a las noticias, recordaros, ya sé que me pongo un poco pesado con esto, pero recordad que valoramos mucho las opiniones. Animaos siempre a opinar, tanto en el foro, en Facebook, por email. En el foro podéis acceder desde la página web de archivo007.com. En Facebook nos podéis buscar con archivo007, es muy fácil. Y también os podéis enviar correos electrónicos a podcast@archivo007.com. Eso sí, este mes hemos tenido antes unos problemas con el correo electrónico, así que si habéis enviado anteriormente algún mensaje y no os hemos contestado, volverlo a enviar porque hemos tenido algún problemilla. Pero ahora ya funciona correctamente y podéis enviar correos. Y también se echa en falta también audio correos, que hace mucho tiempo que no nos enviáis. Y bueno, a ver si os animáis, porque la verdad es que nosotros lo agradecemos mucho. Bueno, pues sin más, pasamos a las noticias del mes. Accediendo a las noticias del mes. Empezamos las noticias con Daniel Craig, que James Bond pide la sede mundial en Inglaterra 2018. El actor Daniel Craig, quien dio vida a James Bond en las 2 últimas películas de 007, decidió prestarle ropa a la campaña que busca que Inglaterra sea la sede mundial de fútbol 2018. Otros artistas que forman parte de la cruzada son los músicos Sting, Robbie Williams, entre otros. No me convence mucho esto de fútbol, la verdad es que soy antifútbol total,
pero no estaría mal que le hicieran en Londres, así tener una excusa para viajar a Londres, ¿no es así? Sí, la verdad es que da igual donde sea mientras al final gane España. Bueno. Bien, continuamos. Hollywood Reporter, la actriz Gillian Anderson, el actor Dominic West y la actriz Rosamund Pike, y también el recién llegado Daniel Kaluuya, serán quienes acompañen a Rowan Atkinson en una nueva entrega de la película franco-británica del agente que parodia a James Bond, Johnny English Reborn, o sea, Johnny English renacido, en un rodaje que se prolongará durante 13 semanas en el Reino Unido y Hong Kong, a partir de esta misma semana. La razón de rodar en China es que en esta secuela de la comedia de acción del año 2003, Johnny English, tendrá que detener un complot tramado por un grupo de asesinos internacionales que intentarán matar al primer ministro chino. Oliver Parker, y no Peter Howitt, como en la anterior ocasión, será el director del film bajo un guión firmado a 4 manos por Hamish McCall y William Davis. La película, como su antecesora, es una producción de Universal Pictures y Working Theatre. La rentabilidad de esta secuela parece asegurada, sobre todo teniendo en cuenta que la cinta original costó 40 millones y recaudó la friolera de 160,6 millones de dólares. Bueno, parece que mientras esperamos ansiosamente a que se comience el rodaje de Bond 23, tendremos que conformarnos con un imitador como es Johnny English. Y bueno, pues también no estará de mal recordar que al menos Rowan Atkinson, el protagonista, participó en Nunca digas nunca jamás, la película renegada de James Bond. Bueno, para mí Johnny English 1 fue muy buena película. La verdad es que la recuerdo muy bien después de leer esta noticia me dan ganas de volver a verla porque tenía mucha acción y comedia a partes iguales. Muchos toques bondianos. Muchos toques bondianos. Y los guionistas, como no sé si has dicho ahora, que eran los mismos que la saga Bond también. En la segunda parte creo que parece que no. Parece que han cambiado, pero bueno, la primera parte sí que eran los mismos y tenía muy buena pinta. Y la verdad es que el actor que hace de Mr. Bean y de Johnny English me encanta. Bueno, aquellos que sientan curiosidad por Johnny English, pues decirles que este personaje está basado en un personaje que interpretó Rowan Atkinson para unos anuncios de la tarjeta de crédito Barclays Bank. Y empezamos con Bond 23. Sam Mendes, comprometido con Bond, el director se autodescarta para The Hunters Games porque prefiere a 007. Según informa el blog Deadline, el director de American Beauty, Sam Mendes se ha autodescartado de la lista de posibles directores para dirigir The Hunter Games, la primera de una trilogía de historias de supervivencia apocalípticas. El director, que ha mantenido conversaciones para encargarse de Bond 23 y que antes de la parada de la producción estaba trabajando como consultor de la misma, estaba entre David Salt y Gary Ross como posibles directores para encargarse de la primera de las 3 películas de la trilogía. Una fuente anónima de The Deadline dijo que se autodescartó porque el panorama de la MGM se está declarando y parece como si la producción de 007 pudiera empezar a finales de verano o a principios de otoño de 2011, con Mendes dirigiéndola y Danny Craig de regreso en el Aston Martin. La verdad es que una de las mejores noticias que hemos recibido en mucho tiempo. Y la verdad es que todos los datos que están diciendo esta noticia son bastante creíbles, porque me parece bastante... Sí, hace recientemente que Spyglass ha tomado el control de MGM para solucionar el asunto de la crisis, y sobre la fecha de estreno también coincidiría que si se empieza a rodar a finales de verano o a principios de otoño, daría tiempo para estrenarla en 2011 coincidiendo con el 50 aniversario. Así que yo la veo muy posible esta noticia. ¿Qué te parece? Además, si el director, digamos, ha dejado pasar otras opciones, es porque tendrá información fiable de que la película de Bond viene pronto. Sí, o sea, yo creo que todo encaja en que es bastante posible que sea así. Ojalá en el próximo programa Alberto López nos empiece a decir que ya es oficial. Ojalá. Bien, pasamos ahora a los videojuegos. Ya que no tenemos película, tenemos videojuegos. Bien, GoldenEye barrerá a todos los juegos en primera persona de Wii. Desde Eurocom están convencidos de que así será. GoldenEye es uno de los mejores shooters de consola de la historia, incluso a día de hoy, muchos años después de su lanzamiento en Nintendo 64. Eurocom, desarrolladores de su remake para Wii, tienen una muy dura tarea por delante y son conscientes de ello.
habiéndose puesto una meta elevada desde el principio: superar a cualquier juego del género en Wii. Según sus propias palabras, GoldenEye barrerá a cualquier otra cosa en primera persona que hayas visto en Wii. La verdad es que, bueno, esto me recuerda la frase promocional de la película GoldenEye, que se veía 007 y debajo sin sustitutos. Pues la verdad es que es una muy buena noticia, si es cierto. Ojalá GoldenEye marque un antes y un después, aunque sea en la consola de Wii, en el género de los shooters, y esté en el nivel que todos esperamos. Ojalá. Bueno, y de GoldenEye... la película. Sí. Bueno, la película la verdad es que está mirando cosas y cambia bastantes cosas respecto a la película. O sea, por ejemplo, la antena es totalmente diferente, los personajes no se parecen ni uno. Es bastante diferente a la película, eso ya hay que decirlo. Claro, es que si uno ha visto la película y le sale lo mismo que ha visto en la película, pues no hay interés. Tiene que ser diferente para que, bueno, tenga su intríngulis y su atractivo. Bueno, y seguimos hablando de GoldenEye para la Nintendo Wii, ya que Martin Hollis, diseñador del juego original para Nintendo 64, ha tenido palabras muy duras para Activision. Vamos, que prácticamente ha dicho que lo único que le interesa a la compañía es llenarse los bolsillos. Me imagino que es una decisión de negocio, ¿no? Este nombre, GoldenEye, es valioso. Vamos a usarlo. Me cuesta pensar que los directivos de Activision estén emocionados por el juego original y que quieran hacer justicia. En mi opinión, están tratando de ser como Electronic Arts, solo que un poco más allá. Y creo que están consiguiéndolo. Eso sí, la masacre a base de palabras no llegó hasta el equipo desarrollador del juego, porque Hollis solo tuvo buenas palabras para Eurocom. Conozco a Eurocom y me caen muy bien. Pienso que son una buena compañía y tengo confianza en que han hecho su mejor esfuerzo. Pues la verdad es que coincido bastante con la opinión de este diseñador. Creo que Activision ha cogido el nombre GoldenEye porque le interesa mucho la pasta. Se está viendo mucho en los movimientos que está haciendo, no solo con 007 sino con otras sagas. Pero está bastante bien que un diseñador original del juego de la Nintendo 64 alabe las cualidades de Eurocom, que es la que está haciendo este juego, y dice que se está empeñando al máximo. O sea, está bastante bien por parte de ellos. Bueno, lo que importa es que aunque es y tal, pero que el producto salga bien. Sí, exacto. Pues bueno, por lo menos da un voto de confianza que Martin, el diseñador original del juego, pues esté a favor de este juego. Continuamos. Activision no descarta ver GoldenEye en Xbox 360 o PlayStation 3. Aunque ahora es imposible, nunca digas nunca. Julian Widows, ejecutivo de Activision, parece que está dispuesto a hacer amigos también entre los fans de GoldenEye que no dispongan de una Wii en esta generación de consolas. Y es que lejos de acallar los rumores que afirman que uno de los títulos fetiche de Nintendo 64, ahora versionados en Wii, Widows asegura que su empresa no descarta ninguna opción, pues es algo que supone el pan nuestro de cada día con las grandes editoras. Esperamos que todo el mundo que quiera jugarlo, el juego GoldenEye, lo haga este año, declaraba Widows a Videogamer. Gastamos mucho tiempo y esfuerzo personal. Aunque nunca digas nunca, quién sabe. No suelen ocurrir estas cosas con las grandes editoras, pero por ahora es solo para Wii. Y así es como esperamos que la gente lo experimente. Porque así es como ha sido desarrollado. No ha sido desarrollado para PS3 y para Xbox 360, concluyo. En fin, GoldenEye para Wii llegará a España el próximo 5 de noviembre. Así que, como repetimos, que mientras no tengamos película, pues bueno, por lo menos habrá videojuego. Sí, a ver si es cierto y igual dentro de un año tener este juego para Xbox, PlayStation 3 y quién sabe en PC, pues sería bastante interesante para la gente que no tiene la Wii, pues poder disfrutar de él. Y bueno, así que habrá que esperar, pero mientras tanto solo saldrá para Wii. Pero bueno, cabe la posibilidad, como dice, nunca digas nunca jamás, de que aparezca en otras consolas. Sin más, pasamos a otra noticia, ya que con la salida del videojuego Dead Rising 2 se ha creado un top 10 de las muertes más inusuales de la historia del cine. La escena de Alien de John Hurt, en la que el huésped muere al explotar su estómago, fue calificada recientemente como la muerte más inusual de la historia del cine, según informa el rotativo Mirror. Justo por encima de la muerte en la ducha de Janet Leigh en Psicosis, cuando su personaje es acuchillado por Anthony Perkins en el papel de Norman Bates. En tercer lugar aparece Roger Moore como James Bond haciendo que Mr. Big explote en Vive y deja morir,
al hacerle tragar una bala que introduce aire dentro del cuerpo. También Dennis Hopper, decapitado en un tren en Speed, un abogado devorado en un retrete por el Tyrannosaurus Rex en Jurassic Park, James Caan disparado por 147 balas, a ver quién las ha contado, en El Padrino, una mujer asesinada por su silla de escalera propulsada reacción en Gremlins, Harrison Ford como Indiana Jones disparando a un espadachín en busca del arca perdida, la escena inicial de ataque de un tiburón y la bruja malvada aplastada por la casa de Dorothy en El Mago de Oz. La verdad es que es bastante curioso que hayan cogido esta muerte la explosión de Mr. Big, que la verdad es, sí que es cierto que es bastante inusual, pero, aunque es para mí una de las peores de la saga, pero sí que es cierto que es muy inusual. ¿Qué opinas? Sí, hombre, la verdad es que hay ciertas muertes inusuales, porque tenemos, por ejemplo, Goldfinger aspirado por hacia afuera de un avión. Bueno, eso ya... Yo eso ya lo veo más... Se ve más películas. Es inusual. Por ejemplo, a Nadia salir explotando por una bala de aire comprimido. También. Pero salir de un disparo de un avión, la verdad es que es bastante... Eso sí que lo vería bastante común en varias películas. Incluso lo hemos visto también en Muere otro día y muchas. Yo creo que... Sí, pero son imitaciones de la anterior, de la primera. Sí, pero bueno, también en más películas pues se ha visto como gente sale disparada del avión, sí, que muere saliendo disparada del avión como Goldfinger, así que esa, por ejemplo, no la vería tan inusual. ¿Qué opinas? Claro, desde el punto de vista de hoy sí, pero en su momento fue muy, muy original. En eso sí. Bueno, pues sin más, pasamos ya, si quieres, a las novedades de Archivo 007, pero antes escuchemos nuestro promo, ¿de acuerdo? Cuando quieras. Acabo de encontrar la mejor web de 007. ¿Y está en español? Pues no, hace falta usar un traductor. Oh. ¿Tienen todas las noticias actualizadas al minuto? La verdad es que tardan unos días en actualizarse. Vaya. ¿Tienen artículos propios? No, solo algunas copias, poca cosa. Ah. ¿Tienen podcast? Podcast, no, pues no tiene eso. ¿Y tienen foro? Pues ahora que lo dices, no le vendría mal uno. Pero te puedo asegurar que no hay nada mejor. Eso es porque no has visto archivo007.com. No lo olvides, entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto. Y empezamos las novedades con los candidatos Bond, un artículo del fantástico Eduardo Jiménez en el que nos explica la primera parte de qué candidatos pudieron ser James Bond antes de Connery, ¿no es así? Efectivamente, y nos encontraremos con unas cuantas sorpresas. A continuación, otra novedad es en el apartado de imágenes, donde podemos ver 14 nuevas imágenes bajo el epígrafe general de Quantum of Solace en el mundo. Mr. White podría decir que tenemos gente en todas partes, pero realmente Bond está en todas partes. Y podemos ver fotos de promoción, de carteles de la película Quantum of Solace, cómo se ha ido exhibiendo y promocionando por todo el mundo. También tendremos un cómic Zigzag número 10, Misión en México, que tiene la curiosidad de ser una adaptación al cómic del prólogo de la novela Goldfinger. Luego tenemos también un nuevo relato de Sergio, que se llama Arriesga o muere, 007. También actualizamos la parte de promoción y taquilla de alta tensión. Y también tenemos un análisis del DVD Quantum of Solace. La verdad es que estamos todos esperando muy ansiosos que por fin llegue la edición definitiva de la película con 3 discos y que llegue cargadito de extras para disfrutarlos bien. Sí, opino igual. Y también tenemos unos nuevos vídeos de la quinta microquedada que hicimos en Burgos, Alberto López, El Santo por videoconferencia y yo. Así que os animamos a que entréis y echéis un vistazo al concurso que hicimos. Y para terminar con el apartado de novedades, tenemos 9 imágenes más añadidas en el apartado de capturas. No os las perdáis. Bueno, pues sin más, pasemos a la biografía de Bernard Lee, que es un fantástico actor, ¿verdad? Efectivamente. Y después pasamos al debate. Biografía del mes. Bernard Lee nació en Londres, estudió en la Real Academia de Arte Dramático. Durante los años 30 actuaba la mayor parte del tiempo en el escenario, pero después de la Segunda Guerra Mundial desarrolló una exitosa carrera cinematográfica
incluyendo films como El tercer hombre, La lámpara azul, La burla del diablo, La batalla del Río de la Plata, El jardinero español, Dunkirk, Cuando el viento silba y La habitación en forma de L. En las películas de Bond, el personaje de Lee era M, también conocido como Almirante Sir Miles Messervy, solo nombrado como M o Miles o Almirante en sus apariciones en pantalla. Bernard Lee apareció en las películas Doctor No, Desde Rusia con Amor, Goldfinger, Operación Trueno, Solo se vive dos veces, Al servicio secreto de su majestad, Diamantes para la eternidad, Vive y deja morir, El hombre de la pistola de oro, La espía que me amó y Moonraker. Mientras aparecía en la serie Bond, Lee se dedicó principalmente a la televisión, apareciendo en series como Disneylandia, Agente secreto, El varón, El hombre del maletín, Los invencibles de Némesis, durante los años 60. En los 70 actuó en Los persuasores, serie protagonizada por Roger Moore, El padre Brooms o La fundación. Además de actor, era un notable pianista. Desmond Llewellyn cuenta esta anécdota. Estábamos con mi mujer y Geoffrey Kane, el actor que interpretaba al ministro de Defensa. Íbamos todos a cenar. Nos juntamos en la recepción del hotel en el que nos alojábamos, y de pronto Bernard vio que había un piano. Empezó a tocarlo y todos los presentes se quedaron fascinados. Dije: «Vamos, Bernard, tenemos que ir a cenar». Contestó: «Está bien, enseguida voy». Después de un rato dijimos: «Mira, tenemos una reserva, nos vamos». «Está bien, os sigo enseguida». No vino, y cuando volvimos seguía tocando el piano ante el público cautivado que lo rodeaba. En enero de 1981, Lee murió en Londres tras una batalla con el cáncer de estómago, una enfermedad que lo dejó fuera de la filmación de Solo para tus ojos. Como respeto a Lee, ningún actor interpretó su personaje. En la película, las líneas de M fueron trasladadas al ministro de Defensa y Bill Tanner. En Octopussy, M lo interpretó Robert Brooms por primera vez. Judi Dench, que fue amiga de Lee, se haría cargo del papel de M a partir de 1995. También le hicieron un homenaje en la película El mundo nunca es suficiente, donde se puede ver un cuadro al óleo de Lee en la sede del MI6 en Escocia. Dedicamos este podcast a Bernard Lee por su gran dedicación a la saga. Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1. Y empezamos el debate de los candidatos Bond, en el que antes de nada quería preguntarte un poco, Eduardo, ¿cómo se te ocurrió la idea de hacer este artículo? Bueno, pues la idea vino de que, bueno, hemos visto que en internet hay muchas listas donde aparecen pues candidatos a Bond, donde se dice, pues para tal película fueron fulanito, fulanito y fulanito. Pero resulta que no viene nada más, no viene la explicación de qué circunstancias fueron, ni por qué no fueron elegidos, ni nada más. Entonces, pues bueno, eso me despertó la curiosidad. ¿Cómo conseguiste tanta información? Bueno, pues a veces ha sido fácil y otras veces ha sido realmente difícil. Porque, bueno, pues hay casos que son muy famosos e incluso que aparecen en los DVDs. O sea, en los DVDs pues tenemos ahí algunas pruebas de cámara que se han hecho algunos actores y tal, como Sam Neill, por ejemplo. Pero hay otros que, pues bueno, ha sido difícil encontrarlo porque o ellos mismos no han hablado del tema hasta muy recientemente, o bien, pues en algún caso, pues realmente no aparece ningún dato que uno pueda saber por qué esa persona fue elegida o por qué fue rechazada. Y en algún caso me ha costado bastante tiempo el averiguar, el encontrar a lo mejor alguna declaración que hizo en alguna revista perdida, pero que, bueno, pues aparecerá en los artículos que vayamos publicando. Bueno, para empezar, empecemos con la época antes de Connery, que eso es de lo que trata el primer capítulo, que está en el es el que ya está. Efectivamente, es una especie, digamos, con las películas oficiales. Y es que, bueno, pues todos sabemos que Ian Fleming vendió los derechos de su primera novela de Casino Royale y, bueno, se hizo una versión para televisión y tal. Y, bueno, pues el hombre quería que se hiciera alguna película de sus obras, pero le costó bastante y hubo que esperar hasta que Connery fue elegido y ya pues entonces comenzó la era de la saga más importante de películas de toda la historia. Pero bueno, pues antes de todo eso, pues contactó con un fulano llamado Kevin McClory y bueno, pues se metió en un proyecto para hacer una película que hubiera sido, digamos, una primera versión de Operación Trueno.
Y bueno, pues la cosa terminó bastante mal, terminó un desastre, terminó en los tribunales. Sí. Pero bueno, mientras tanto, pues sí que hubo unos cuantos candidatos que se les consideró para participar en este proyecto. ¿M? Entre ellos, por ejemplo, Richard Barton, o actores, bueno, que hoy nos parecería un poco raro, ¿no? El que él considerarlos como James Bond, ¿no? Pues Sí. como por ejemplo, pues qué sé yo, pues James Stewart, Dick Bogart, Richard Harris, pues no sé, Montgomery Clift, William Holden, Peter O'Toole, no sé, o actores como por ejemplo Peter Cushing, no sé, nos lo imaginamos en una película de terror, pero no como James James Bond, ¿no? Bond. Pero todos ellos, claro, la imagen de Bond no estaba establecida, o sea, prácticamente cualquier actor inglés hubiera podido hacerla, o americano, porque Sí. de hecho el primer Bond fue americano, pero digamos que desde nuestro punto de vista, afortunadamente este proyecto no tuvo éxito porque probablemente hubiera estropeado, digamos, lo que vino después. Entonces empezó ya ahora para elegir al Bond desde Connery, ¿no? ¿Qué Sí, actores? efectivamente, porque ya los productores Sussman y Broccoli Broccoli. compraron los derechos de todas las novelas. Bueno, casi Excepto, todas, bueno, menos casi dos que todas. efectivamente, pero digamos las que estaban disponibles las compraron de todos, lo cual, bueno, fue muy bueno porque, como decimos, permitió que todas las películas tuvieran una uniformidad y tuvieran el éxito que tuvieron en ese momento, ¿no? Sí. Y bueno, pues claro, había que elegir un actor que tuviera el carisma, que tuviera la presencia para interpretar a James Bond tal como ellos querían. Y bueno, pues primero pensaron en algún actor importante, lo que pasa que en aquellos años los actores importantes no hacían secuelas ni hacían series. Mm. Entonces hubo que buscar, bueno, se consideró a Gary Grant o a James Sí. Mason, Gary pero Grant se solo consideró. quería una película, Gary Sí, Grant. efectivamente, Gary Grant estuvo de acuerdo, pero haciendo solo uno. Aparte, ya tenía una cierta edad el hombre, tenía Sí. ya más de 60 años. Y bueno, pues para una serie de acción, pues quizá no hubiera quedado demasiado bien. A pesar de que Gary Grant es un actor excelente, por supuesto. Nadie le quita eso. Pues tuvieron que buscar a un actor que, digamos, tuviera menos renombre, pero que pudiera realizar toda una serie de películas. Y bueno, pues entre los diversos actores, quizás el que más probabilidades tuvo en su momento fue un actor que se llama Patrick McGoohan, que en su momento fue muy conocido también en aquellos años porque protagonizaba precisamente una serie de espías que se llamaba Agente Secreto o Danger Man. Y bueno, pues también en aquellos años protagonizó una serie que hoy es una serie de culto que se llama El Prisionero. Entonces, pues bueno, este actor, pues digamos que tenía todo, si hubiera querido hubiera podido ser James Bond, lo que pasa que él renunció. Se ha dicho que por motivos morales, porque no le gustaba el personaje de Bond, pero él mismo ha declarado que, bueno, que no lo hizo porque no quería trabajar con una persona que estaba involucrada en este proyecto. Ah, Y pues bueno, eso le dejó el camino abierto a otros actores, se sí. realizó un concurso, fue elegido un modelo que se llama Peter Anthony, pero que no tenía ninguna experiencia como actor. Y bueno, pues al final, pues por dos vías, porque primero uno de los productores le recomendaron a Connery porque había participado en una película, por otra Una parte otro productor de también. Disney, si mal no me equivoco. Efectivamente, sí, sí, una película de Disney, ¿quién lo iba a decir? Sí, Darby O'Gill y el Rey de los Duendes, se llamó esa película en español. Bueno, y por otra parte, pues otro productor, pues resulta que también le hablan de otro, de este mismo actor, y pues se juntaron, vieron que era el actor ideal, y bueno, pues después de hacer las pruebas necesarias, pues contrataron a Sean Connery, y bueno, el resto es historia. Sí. Hay un actor aquí que veo que es Michael Craig, que la verdad es que me recuerda mucho a Sean Connery. Sí, sí, la verdad es que, hombre, James Bond tiene que tener una cierta presencia física, tiene Sí, que ser una personalidad atractiva, entonces, digamos que un actor que interprete a Bond tiene que tener, digamos, un cierto parecido a lo que era Connery en aquellos años. sí, la verdad es que Michael Craig, la verdad es que de los que has puesto así fotos, me parece bastante bueno, por lo menos físicamente, para el papel. Sí, sí, hay otros que lo que tenían era más elegancia, otros tenían más presencia, en fin, claro, digamos que al final el actor ideal fue Sean Connery, que lo tenía Sí, todo. bueno, También hubo otro actor, ya para terminar con los candidatos, que fue George Baker, que este actor, pues bueno, lo mencionamos, quizás no es muy conocido, pero lo mencionamos porque era uno de los favoritos de Ian Fleming, y lo recomendó a los productores, pero no le hicieron caso. Y lo curioso, lo mencionamos, es porque luego participó en 3 películas Bond, nada menos, sí, en otros papeles secundarios, evidentemente, pero bueno, apareció. O sea, apareció en Solo se vive 2 veces, en Al servicio secreto de su majestad, es el heraldista, el que habla con James Bond
en esa sí. secuencia, y también participó como militar en La espía que me amó. Bueno, pues no está mal. Y Sí, sí. pero al final fue Sean Connery el que se llevó el gato al agua. Y después de la época dorada de Connery, llegó la incertidumbre de quién será el próximo Bond, antes de la época Sí, de sí, Lazenby. bueno, aunque también hubo antes de eso también hubo otra circunstancia, quizás poco conocida, y es que, pues bueno, como hemos mencionado antes a Kevin McClory, pues Sí, este hombre tenía el derecho a hacer una película, porque, bueno, un tribunal le concedió los derechos de lo que era Operación Trueno, y bueno, sí. pues antes, cuando Sean Connery tuvo tanto éxito, pues él quiso hacer una película propia. Y bueno, digamos que su principal favorito era un actor que se llama Lawrence Harvey, que por cierto luego lo podéis ver como espía en una película que se llama Sentencia para un Dandy. Y también tenía otro favorito que era Richard Burton, que también hizo un par de películas de espías muy interesantes, como por ejemplo, pues El espía que surgió del frío. Bueno, ese más bien es un anti-Bond. Y otra película que se llama El desafío de las águilas, una película de acción muy buena, por cierto, que sí que hace escenas de acción y aventura. Pero bueno, la cuestión está en que al final llegaron Kevin McClory y los productores de Bond llegaron a un acuerdo y fue Sean Connery quien rodó Operación Trueno. Y Bueno, entonces sí, ya llegó entonces un ya sí momento que que Sean yo. Connery se hartó y bueno, dejó el papel y bueno, pues a ver quién, ¿Quién? quién reemplazaba nada A ver quién menos que se a Sean atreve. Connery. A ver quién se atreve a. Porque la verdad es que era casi seguro que el que iba a estar le iban a criticar a más no poder. Desde luego, desde luego. Se pensó inicialmente en un actor de una presencia fuerte y tal, y bueno, pues un actor que realmente tiene una presencia muy fuerte, mucho carisma también, es un actor, bueno, ya murió el hombre, que se llama Oliver Reed. ¿Mm? Oliver Reed había hecho una película que se llamaba Atraco a la inglesa, ¿Mm? y inglesas de muchos géneros, mujeres enamoradas, en fin, el club de los asesinos, y bueno, pues su último papel, quizás para que lo veamos ahora, fue el entrenador de Gladiator, digamos el mentor del protagonista. Pero lo que pasa es que, claro, había que rodar la película pronto, entonces Oliver Reed tenía mucha personalidad y adaptarlo al personaje hubiera llevado mucho tiempo y mucho dinero, así que al final no se hizo nada con él. Otro actor también que luego se hizo muy famoso interpretando a Sherlock Holmes fue un actor inglés llamado Jeremy Brett, que lo rechazó porque también temía encasillarse. Sí. Ya James Bond tenía una imagen y digamos que cualquier actor que interpretara a James Bond iba a ser James Bond. Le hubiera comido cualquier otra, digamos, posibilidades para, digamos, hacer cosas más artísticas o tal, porque Sean Connery tampoco lo tomó muy fácil cuando dejó a James Bond. Sí. Y bueno, Jeremy Brett pues digamos que rechazó la oportunidad. Y luego también, como es sabido, pues se le ofreció a dos futuros James Bond. Se le ofreció el papel a Timothy Dalton, que entonces era demasiado joven para aceptar el papel. Sí, Él tenía mismo lo 25 25 años. años, sí, vamos, no hubiera quedado bien un James Bond maduro. ¿Y a quién Hombre, más? sus inicios, pues Y a, quizás. y Y a bueno, Roger pues Moore. nada menos que Roger Moore. Roger Moore. Pero él entonces estaba comprometido realizando una serie de televisión y pues bueno, pues no pudo aceptar en ese momento. Así que pues bueno, hubo que realizar una búsqueda intensiva para ver a quién le caía el marrón de reemplazar a Sean Connery, nada menos. Según Así que pues dicen, bueno, analizaron 400 candidatos por el 200 estilo, candidatos, sí, más o porque menos. había que buscar a ver quién, unos por una cosa, otros por otra, pues no. Así que al final, pues bueno, realmente se quedaron, digamos, con cinco candidatos. Cinco candidatos que la verdad eran todos prácticamente desconocidos. No, ninguno ha pasado a la historia como un gran actor que ha tenido una excelente carrera, sino que, bueno, pues digamos, en aquellos momentos se los considera adecuados, pero bueno, uno de ellos, Y hace poco, coincidiendo con el 40 aniversario de la película, se han mostrado algunas imágenes de las pruebas de estos 5 candidatos. efectivamente, sí, aparecieron en la revista Life en su momento. Así, Y pues bueno, ¿cuánto tendremos que esperar para ver las de Roger Moore, Dalton, Brosnan, Craig? esperemos que no haya que esperar otros 40 años Sí, para esto. Pero bueno, la verdad es que todo nos gustaría verlo, nos gustaría verlo. sí, Y bueno, pues sí que apareció en la revista Life y lo curioso es que no tuvieron la portada porque realmente cuando la historia estaba en que estas fotografías se tenían que publicar cuando se decidiera quién era el candidato elegido para ser James Bond. O sea, sí. estaba comprometido que la revista Life haría un reportaje y aparecerían todas estas fotografías. Y efectivamente aparecieron estas fotografías, pero no tuvieron la portada porque justamente en aquel momento estaba el tema de la píldora anticonceptiva
y el Papa se pronunció en contra de la píldora anticonceptiva y le dieron la portada al Papa por sus declaraciones y James Bond se quedó sin la portada de la revista Life. Es una anécdota así intermedia. Pero bueno, los 5 candidatos por lo menos aparecieron en estas fotografías y actualmente se pueden ver en la página web de la revista Life. Y bueno, los actores son, bueno, el primero que podemos mencionar es John Richardson, que había sido el protagonista de una película titulada Hace 1.000.000 de años, nada menos que con la espectacular Raquel Welch. Y bueno, pues la verdad es que tampoco tuvo demasiada carrera, él tampoco, lo de actor le atraía mucho y después realmente lo que se dedicó a ser fotógrafo y uno muy bueno, por cierto. Otro actor que también hizo una prueba de cámara para ser James Bond fue otro actor llamado Anthony Rogers, que bueno, había aparecido en alguna película como El Dorado o Camelot, pero que, pues bueno, tampoco se le fue el elegido. Otro actor que responde al curioso nombre de Hans de Briers, tenía la característica de que había aparecido como técnico en la sala de control en la película Solo se vive 2 veces y en una película con Sean Connery que se llama Salaco. Pero bueno, tampoco fue el elegido. Y otro actor, Robert Campbell, bueno, este resulta que era americano y bueno, pues más que por sus propias películas es conocido por ser hermano de otro actor americano llamado William Campbell. Pero bueno, ninguno de estos 4 fue elegido. El quinto, el elegido, fue otro que tampoco era intérprete, tampoco tenía una carrera de actor, sino más bien de modelo, porque anunciaba unos chocolates y era más conocido por ser modelo que por haber interpretado nada en ningún sitio. Y estamos hablando del candidato elegido, que fue George Lazenby. Sí, el cual, pues bueno, hizo una película que se ha realizado mucho con los años. Yo me figuro que tú estarás de acuerdo con esto. Sí, la verdad es que cuanto más la veo, más me gusta. Efectivamente, es una película que está muy bien hecha, es una película muy sólida. Y bueno, fue el elegido, pero por distintas circunstancias se le subió a la cabeza, hubo sus discusiones, hubo sus polémicas, y bueno, pues renunció antes de hacer una segunda película. Y bueno, pues hubo que buscar otro. Una curiosidad es que en el casting, parece, o un poco después, me parece que golpeó fuertemente al un doble y le produjo, bueno, sería, sí, de verdad. Tiene razón. Hombre, no es que fuera directamente a pegarle, pero sí que, bueno, los candidatos a James Bond tienen que hacer varias secuencias. En las pruebas de cámara que hacen, ruedan una secuencia de amor, que normalmente suele ser la escena entre Bond y Tania de esta Rusia con amor, y también que tienen que rodar una secuencia de pelea, digamos, para ver cómo reaccionan en ambas circunstancias. Bueno, pues en esta de pelea, pues el doble, el especialista, que era un ruso muy fornido, ex luchador, o sea, de lucha libre, pues bueno, pues le dijeron que no tuviera contemplaciones y que bueno, pues que a ver cómo reacciona el otro, ¿no? Y tal. Y bueno, cuando el otro vio que no era precisamente a darle caricias, pues dijo, si tú juegas duro, yo jugaré más duro. Le dio un golpe en la cara, le rompió la nariz y bueno, pues los productores vieron que efectivamente para las peleas George Lazenby valía. Se las apañaba bien. Y lo demostró en la película. Efectivamente, sí, las peleas de esta película son de las mejores, son muy realistas. Pero, bueno, entre que él no quiso y los otros tampoco estaban muy por la labor, pues hubo que buscar un Bond para la siguiente película, que ya es la siguiente película sería Diamantes para la Eternidad. Y bueno, pues aquí los productores tomaron una circunstancia, una decisión que hoy sería desde luego bastante polémica, que consistía en que la situación era de elegir a un James Bond norteamericano. No sé qué te parecería a ti eso. Bastante mal. Ahora mismo bastante mal. Ya, pero desde luego se fueron a Estados Unidos a buscar un actor americano. Bueno, uno de los que se les ofreció el papel fue Robert Wagner. Robert Wagner es un actor americano que, bueno, quizás su carrera cinematográfica pues sea más bien de papeles no demasiado lucidos, pero bueno, ha aparecido en películas como El Coloso en llamas, por ejemplo. Y bueno, quizás se le recuerde hoy más, aparte por una serie que hizo Heart to Heart, por ser el número 2 en las películas de Austin Powers. Ah. Sí, que aparece con un parche. Que aparece con el parche. Uno de los pianos de James Bond, por cierto. Que por cierto, hace un papel muy divertido. Sí, es Robert Wagner. Pues mira, pero no sabía. Él mismo rechazó el papel porque vio que James Bond tenía que ser inglés. Y de hecho recomendó a Roger Moore. Eso también ha pasado con otro actor que lo ha dicho recientemente, ¿no es así? Sí, efectivamente. Este mismo año lo ha revelado. Y es nada menos que Clint Eastwood.
En aquellos años, pues, bueno, era muy conocido por las películas del oeste que había hecho en Italia y en España, por cierto. Clint Eastwood rodó las películas estas en España. Sí. Pero acaba de hacer una serie de películas de acción, que eran las películas de Harry el Sucio, un policía con la famosa Magnum 44, que bueno, eh, no fallaba nunca el tiro. Bueno, pues a Clint Eastwood también le ofrecieron el papel y lo rechazó también por el mismo motivo, aunque Clint Eastwood es de origen, de ascendencia inglesa, pero él mismo decía que tenía que ser alguien que fuera realmente inglés para esto. Pero bueno, podemos ver a Clint Eastwood en un par de papeles de espía, uno en una, bueno, es más bien de acción, que se llama Firefox. No sé si habrás visto esta película. Sí, la he que tienen que visto. robar un avión y tal, ¿no? Sí, que tienen que robar un avión, infiltrarse en Rusia, creo que era. Efectivamente. Está muy bien esa Efectivamente. película. Sí. Bueno, no es que sea él mismo un espía, pero bueno, es una trama de Guerra Fría. Y luego otra película que curiosamente se llamó en España Licencia para Matar. El título original en realidad es The Eiger Sanction, o sea, la sanción del Eiger. El Eiger es un monte. Y aquí se hace el papel de un asesino a sueldo. Un papel, digamos, con referencias bondianas. No es que sea una imitación de Bond, pero bueno, es una película en ese estilo, ¿no? Y bueno, pues por ese motivo la segunda película de Timothy Dalton, en vez de llamarse Licencia para Matar, se llamó 007 Licencia para Matar. Hubo que ponerle Sí. antes el 007 por cuestiones de derechos de las películas. Realmente a quien eligieron fue a un actor norteamericano llamado John Gavin, que bueno, pues si habéis visto, bueno, seguro que la mayoría de nosotros hemos visto la película Psicosis de Alfred Hitchcock, pues bueno, el chico, o sea, el novio de la chica que mata en la ducha, pues ese es John Gavin. Que bueno, aquí hace un papel secundario. Y bueno, lo eligieron, me figuro que además de por ese motivo, porque también había protagonizado una película que era una imitación de James Bond, que se llama, bueno, hacía el papel de un agente secreto llamado OSS 117 y la película se llamaba No hay flores para OSS 117. Entonces, pues esa película... Hace poco que han hecho versiones nuevas de esas películas. Sí, lo que pasa es que son muy diferentes a las que estamos hablando. Ah. Durante los años 60 se hicieron 5 películas sobre este agente secreto francés, bueno, y este agente pues es una especie de James Bond pero a la francesa, ¿no? Entonces son películas, hombre, no diré hechas en serio, pero sí digamos que son películas que no son comedias, o sea, son películas de aventuras, son bastante buenas, por cierto, y que, pues bueno... Entonces no sí, tiene nada que ver con las nuevas. No. Las nuevas son totalmente diferentes. Son parodias. Las que se han hecho ahora son comedias directamente, o sea, son para reírse y tal. Digamos que espionaje tiene únicamente la cobertura. Las otras películas que estamos hablando, las de los años 60, son películas, digamos, o sea, al estilo James Bond. Entonces, John Gavin había hecho una de estas y bueno, pues le eligieron y realmente, pues bueno, firmó el contrato y tal y bueno, pues todo estaba dispuesto cuando pues resulta que se le cruzó en el medio del camino la extracción Eddy. Y tú dirás, ¿qué es la extracción Eddy? ¿Qué es? Bueno, pues resulta que los productores americanos, la United Artists, sí, pues no estaban muy convencidas de que un poco menos que un desconocido interpretara a James Bond. Así que decidieron contratar a toda costa a Sean Connery. Pero para eso hacía falta mucho dinero. Entonces, pues bueno, ¿cómo conseguir ese dinero? Pues resulta que en Inglaterra, en aquellos años había una ley, la exacción Eddy, que digo, por la cual, bueno, no nos vamos a enrollar ahora, pero resulta que las películas extranjeras que se estrenaban en Inglaterra, parte de su recaudación tenía que ir necesariamente a las películas inglesas. Entonces, claro, como a una película de James Bond le iría mucho dinero por ese camino, pues resulta que con ese dinero extra podían pagar más dinero a Sean Connery. Entonces le ofrecieron, pues eso, que volviera. Y como Sean Connery en ese momento le hacía falta de dinero porque quería montar una fundación para ayudar a artistas escoceses, pues dijo, vuelvo por 1 millón de libras. Y efectivamente, le pagaron la cantidad más importante que se había pagado hasta entonces a un actor. 1 millón de libras o 1.250.000 dólares. Más o menos lo que costó Doctor No o el volcán sí, de... más de lo que costó Doctor No. Doctor No costó 1 millón de dólares y y solamente el salario de Sean Connery costó ya más de esa cantidad. Así que bueno, pues le tuvieron que explicar la situación a John Gavin. El hombre se resignó, dijo que bueno, y aún así... Cubby Broccoli se empeñó en que le pagaran su salario completo, a pesar de que no rodara la película. Y bueno, para que veáis la comparación, o sea, el salario de John Gavin era de solamente $50.000.
un Bond barato. Sí, hombre, si hubiera hecho luego más películas, le hubieran pagado más dinero, claro. Claro. Pero claro, siendo la primera y tal, pues claro, no, el salario no era el mismo que el de una estrella. Claro. Pero bueno, así pues fue como volvió Sean Connery otra vez a interpretar a Bond. Pero claro, fue solamente por una película y pues bueno, después... Entonces ya llega la época de antes de Roger Moore. Exactamente, o sea, ya por tercera vez consecutiva al servicio secreto de su majestad, Diamantes para la eternidad y ahora para la siguiente película que hubiera sido Viva y deja morir, pues, o sea, fíjate, 3 películas para cada una de las cuales había que buscar un nuevo James Bond. O sea, una situación un poco complicada. Pero bueno, pues en este caso, bueno, digamos que el favorito, pues efectivamente, era Roger Moore. O sea, había hecho la serie El Santo y bueno, pues este personaje no es que sea igual a Bond, pero digamos que tiene unas características parecidas. Es decir, es un personaje atractivo para las mujeres, un personaje de acción, un personaje aventurero. Digamos que El Santo y James Bond tienen muchos puntos en contacto. Y para los Roger Moore era el bueno, favorito, pero cosa... también hubo algunos candidatos. Sí, bueno, y una cosa, Roger Moore, que para los que tengan el DVD de Vive y deja morir, hay un pequeño corto donde se puede ver Roger Moore parodiando a James Bond. Muy curioso, muy curioso. Sí, que está con una espía rusa, curiosamente también. Y empiezan a hacer un corto así bastante cómico. Como el espía que me amó. Exactamente, y hace un corto ahí muy, muy bueno que hasta hoy mismo pues lo ves y también te sigue haciendo gracia. Sí, sí, es muy gracioso. Desde luego el fuerte de Roger Moore es la comedia. Pero como digo, bueno, pues había podido ser que Roger Moore dijera que no, que estuviera metido en algún otro proyecto y tal, como le había pasado antes. Y bueno, pues realmente, bueno, el director de la película consideró que el mejor candidato para Vive y deja morir hubiera sido Burt Reynolds. Sí. Bueno, Burt Reynolds en aquel momento era una estrella, o sea, pues en las películas de Convoy, las películas que hacía por aquel entonces. Bueno, había posado desnudo para la revista Cosmopolitan. Y bueno, pues sí. Realmente era una superestrella, un sex symbol y hubiera traído mucho público. Pero él mismo también dijo que no, o sea, que James Bond tenía que ser inglés y que aparte no tenía la altura requerida. Así que, pues bueno, se le ofreció a Roger Moore y Roger Moore también prácticamente estaba deseando que se lo ofrecieran, todo hay que decirlo. Así que, pues bueno, Roger Moore interpretó a Vive y deja morir. Y bueno, pues comenzó a ser James Bond con no demasiada expectativa, esto hay que decirlo, porque hubo un conflicto en aquellos años también, hubo unos cuantos años que estuvimos en películas de James Bond, hasta que por fin volvió con fuerza en La espía que me amó. Sí, la verdad es que... Y bueno, yo creo que mereció la pena esa espera por esa película. Sí. Yo pienso que sí. Hay veces que hay que parar, reorganizarse y volver y empezar de nuevo. Entonces, pues bueno, lo que pasa es que, claro, normalmente los actores Bond pues suelen firmar un contrato por 3 películas con opción a una cuarta. Pero a partir de entonces ya las películas se van negociando una a una. Con lo cual, pues bueno, puede darse el caso de que el actor diga que no quiere o que, pues bueno, pues surjan circunstancias y entonces pues haya que buscar a otro. Y con Roger Moore, pues esto pasaba. Sí, en cada película había que estar un poco intentándole convencer de que hiciera la siguiente película, ¿no es así? Efectivamente. Bueno, hay que reconocer también, bueno, quizás no sepamos que Roger Moore realmente es mayor que Sean Connery. Estas personas que tienen un aire más juvenil, pero realmente tiene un par de años más que Sean Connery. Entonces, pues bueno, él también llega un momento en que se veía quizás un poco mayor para el personaje. Entonces, pues bueno, él decía pues que no quería y tal, los otros le ofrecían más dinero. Entonces, pues durante todo ese proceso, pues claro, mientras tanto iban probando a otros actores por si acaso, pues bueno, pues Roger Moore pues no estaba disponible en ese momento. Así que, pues bueno, algunos de los actores pues sí que aparecieron. Y de hecho, alguno llegó a realizar pruebas de pantalla y alguno estuvo a punto de firmar el contrato. Sí, sobre todo para Octopussy, no me acuerdo ahora quién era. Efectivamente, sí. Un actor llamado James Brolin, que en aquellos años pues había participado en una serie muy famosa, que bueno, pues nuestros padres recordarán que era Marcus Welby, doctor en medicina, un éxito también en España, por cierto. Y bueno, pues también luego protagonizó también una serie que tuvo mucho éxito en España que se llamaba Hotel. Hoy, por cierto, bueno, James Brolin es más conocido por ser el padre del actor Josh Brolin. Pero sí, y por ser el marido de Barbra Streisand. Ah. Sí, lo que son las cosas. Sí. Bueno, realmente James Brolin, pues bueno, pues es norteamericano. Bueno, le ofrecieron el papel. Bueno, es un actor elegante, todo hay que decirlo y tal. Y bueno, pues le ofrecieron, digamos, el papel. Hizo pruebas y tal, pero justo en el último momento pues se produjo una circunstancia inesperada. Y es que Sean Connery iba a volver a ser James Bond.
en Nunca digas nunca jamás. Entonces dijeron que tenemos que traer a Roger Moore como sea. Exactamente, o sea, es que enfrentar a un novato con el genuino James Bond, pues hubiera sido bastante, bastante complicado, ¿no? Sí, sí. Así que, pues bueno, en el último momento Roger Moore firmó y volvió a ser James Bond para Octopussy. También, bueno, hay que decir que había otros actores también que digamos, habían sido unos candidatos fuertes para ser James Bond, aparte de James Brolin. Un actor, por ejemplo, llamado Michael Billington, pues digamos que era el sustituto oficial, lo que en el teatro se llama un meritorio, y es que el que está, digamos, preparado por si el actor se rompe una pierna, digamos. Pues bueno, pues este actor, llamado Michael Billington, había hecho varias pruebas y tal, y de hecho lo podemos reconocer porque es en la película Espía que me amó. En la secuencia antes de los créditos, la espía Anya pues está en la cama con su amante. Luego el amante se enfrenta con James Bond y muere. Pues bueno, este amante, este ruso, es el que interpreta a James Billington. Perdón, Michael Billington. O sea, el que le mata con... Sí, efectivamente, exactamente. Este actor es Michael Billington. Luego hubo otro actor también llamado Lewis Collins, que pues bueno, había hecho unas series inglesas de acción, pues bueno, era muy popular en Inglaterra y tal, y bueno, pues que también lo llamaron para ser James Bond, pero tenía un carácter muy problemático y pues no, al final lo rechazaron. Bueno, tan problemático que bueno, pues la entrevista que tuvo con el productor duró 5 minutos. O sea, le desagradó tanto al productor que la entrevista duró 5 minutos y de hecho también tuvo un problema con Bob Simmons. Bob Simmons era el coordinador de especialistas de la saga Bond, ¿no? Sí. Pero claro, hacía otras películas, por supuesto. Y en una de estas películas, pues también había trabajado con Lewis Collins. Y Lewis Collins, pues se pasó y le pasó un poco como a Lazenby. Que bueno, pues lo que pasa que en este caso rompió 3 costillas a Bob Simon. Le pegó demasiado fuerte. Le tenía manía. Así que, en fin, precisamente una buena amistad entre los dos hombres. Así que, pues bueno, este actor también que hubiera sido un candidato muy, muy apropiado, pero no, digamos que desbarató sus posibilidades. Y bueno, pues fue, como pasó finalmente, por Roger Moore volvió a interpretar a Bond durante 7 películas consecutivas hasta, pues, Panorama para matar. Como le decía, y bueno, en esa época... era 300 años más viejo de lo que... para ser James Bond. Efectivamente. Y ya, pues bueno, simplemente por edad ya no podía seguir. Sí. Y bueno, pues de nuevo, pues en este caso ya, pues había que buscar a otro Bond. Sí, antes de Dalton. Antes de Dalton, pero hubiera podido ser antes de Brosnan. También, porque digamos que el candidato, igual que había pasado con Roger Moore, pues bueno, por su serie El Santo, digamos, era el candidato que todo el mundo esperaba para ser James Bond. En este caso, para reemplazar a Roger Moore, pues también había otro candidato que era el candidato, digamos, que todo el mundo pensaba que iba a ser y que él mismo quería serlo, que era Pierce Brosnan. Que pudieron conocerle en Solo para tus ojos, en el rodaje. Efectivamente, sí. En aquel momento estaba casado con una actriz que participaba en la película. Es la actriz que hace el papel de Condesa Liz, que muere en la película, bueno, la atropellan y tal. Y bueno, pues era su esposo en aquel momento. Entonces, pues bueno, cuando lo vieron, pues bueno, que tenía la postura y tal y estas cosas, entonces pues lo consideraron como un buen candidato para ser James Bond. Luego, como decimos, pues interpretó la serie de Remington Steele, que era una especie del santo y hacía un papel, pues eso, aventurero, elegante, mujeriego y tal. Entonces, pues tenía así elegante, siempre bien vestido, pues digamos que era un buen candidato para ser James Bond. Y además en la serie esta recuerdo haber visto algún trozo en el que sale tipo Goldfinger quitándose el buzo y debajo teniendo un smoking, como Sean Connery. Eso vamos, totalmente deliberado, por supuesto. Pero bueno, por circunstancias pues no pudo ser. De hecho, realmente... Precisamente cuando se habló tanto de él para ser James Bond, pues resulta que los productores de la serie de Remington Steele pues le obligaron a hacer más capítulos precisamente para aprovechar esa fama. Realmente hubieran querido compartirle con James Bond, quiero decir, un actor que hace James Bond hubiera traído pues mucha audiencia a la serie de Remington Steele, pero el productor de Bond, Broccoli, al final pues no estuvo de acuerdo y lo dijo con una frase que fue: Remington Steele no será James Bond y James Bond no será Remington Steele. Así que no pudo ser. Pero bueno, a ver, para Alta Tensión, que es como se llamó la película, pues habían buscado otros actores.
Bueno, uno de ellos pues, fue, por ejemplo, Charles Dance, que también, por cierto, había salido en Solo para sus ojos, es uno de los sicarios, y bueno, pues él lo rechazó pensando que esas películas pues no eran demasiado serias. Luego se arrepintió y se resarció porque interpretó a Ian Fleming en una biografía para televisión. Ah, sí, le he visto el documental. La vida secreta de Ian Fleming. Esto el documental y está muy bien. Sí, sí. Luego otro actor también, bueno, llamado Andrew Clark, que bueno, pues luego, por cierto, interpretó al Santo en un episodio piloto, pero que no llegó a más. Bueno, este es un actor australiano que había hecho una serie que gustó a los productores y tal, y le ofrecieron un contrato, pero este actor vio este contrato como demasiado exclusivo, ¿no? O sea, querían que solamente trabajara con ellos y durante muchos años. Entonces, pues consideró que era demasiado disparatado y también, pues sintiéndolo mucho, lo rechazó. Algún otro actor fue considerado, como por ejemplo Ben Cross. Bueno, Ben Cross, si no suena el nombre, entonces había participado en una película que ganó un Oscar, que es Carros de Fuego, una película sobre las Olimpiadas y tal. Bueno. Otros actores como Brian Brown, que había protagonizado un éxito que se llamaba FX Efectos Mortales. Tom Selleck, que también, pues bueno, ha hecho luego muchas películas y series de televisión. Y bueno, pues los que tengáis el DVD habréis visto que Sam Neill, un actor australiano, pues también hizo una prueba de pantalla. Este actor, Sam Neill, digamos que se le eligió porque había protagonizado una serie que se llamaba Rayleigh, As de espías, que bueno, pues es la biografía de un agente secreto real, de la vida real, y que fue un personaje en el cual se inspiró Ian Fleming para crear a James Bond. Y entonces, pues bueno, en esta serie, pues aparece con smoking, es una película, o sea, es una serie pues de espionaje y tal, es un personaje mujeriego, entonces, pues bueno, digamos que era un James Bond antes de su época. Pero bueno, el mismo Sam Neill dice que hubiera sido un James Bond horrible, así que pues bueno, tampoco se le eligió. En cambio, otro actor al cual se lo habían pedido varias veces, pues fue Timothy Dalton. Esta era la tercera vez, si mal no recuerdo. La tercera vez, efectivamente, sí, que se le pedía. Y justo ahora que él quería ser James Bond, resulta que estaba rodando una película y no podía dejarlo. Vaya. Ay, qué lástima. Entonces, pero bueno, pues fue entonces cuando los productores contactaron con Pierce Brosnan y pasó todo esto que hemos comentado antes. Entonces, ¿qué pasó? Que durante todo este proceso, pues claro, se fue retrasando, pasando el tiempo, y justo cuando ya, pues Pierce Brosnan, pues ya no pudo ser, pues justo en ese momento Timothy Dalton había terminado la película. Con lo cual, pues se pudo incorporar prácticamente, terminar una película, coger el avión y empezar a rodar ya la película de James Bond. Y así pues Timothy Dalton pudo hacer sus películas de James Bond. Lo que pasa que bueno, hizo 2 películas y tal, sí. Y hubiera hecho una tercera. Firmó un contrato de 3 películas, como nosotros. Sí, como te digo, sí, son 3 películas con opción a una cuarta. Sí, 3 películas en un periodo de 7 años. Y lo que sucedió fue que, pues bueno, hubo unos conflictos legales por la propiedad del personaje de James Bond y tal, y bueno, pues la tercera película se retrasó más de la cuenta. Se llegó a pensar que las películas de James Bond se habían terminado, pero bueno, al final se despejó el panorama y bueno, sí. Pues digamos que ya se planeó por fin la siguiente película, que fue GoldenEye. Y bueno, pues claro, había pasado muchos años ya, pasaron 6 años. Y bueno, a ver, Dalton ya pues habían pasado unos años, ya no estaba tan joven como antes, tampoco tenían muchas ganas. Bueno, en todo caso le ofrecieron el papel, un poco por cortesía también, y él también, pues bueno, lo rechazó el papel, porque también todo el mundo esperaba que el siguiente James Bond fuera Pierce Brosnan, efectivamente. Aunque también tenemos que decir que, por si acaso, por si podía otra vez a pasar algo, pues también otros actores les había tenido en consideración. O ellos mismos se habían propuesto. Porque, sí. Por ejemplo, está el tema de Mel Gibson. Se ha dicho que Mel Gibson fue considerado y tal. Bueno, la realidad es que fue el propio Mel Gibson el que se ofreció como actor para ser James Bond. Bueno, en aquellos años pues era mucho más joven, por supuesto, y sí. Bueno, pues, como actor de películas de acción, pues hombre, pues daba el tipo bastante bien. Lo que sucede es que se le rechazó porque no alcanzaba la altura. Siempre se ha considerado que James Bond tiene que ser un personaje que mida 1,80 m. Y bueno, pues Mel Gibson puede medir hasta 1,70 m, pero digamos que era un poco bajito sí. Para lo que es James Bond, a pesar de que 1,70 m pues, es una altura respetable. Y aparte también era demasiado famoso en el sentido de estrella de cine. Sí. Y bueno, pues una película con Mel Gibson hubiera sido una película de Mel Gibson, no una película de James Bond. Y bueno, pues entre unas cosas y otras, pues no se le consideró adecuado para ser el papel. Luego también, pues bueno, hubo algunos otros actores como Greg Wise,
Que Greg Wise, pues bueno, por cierto, ayer pusieron la película Johnny English. Pues bueno, el actor que en la película Johnny English hace el papel de agente 1, pues ese es Greg Wise. Mira. Para que lo veáis. Pero bueno, tampoco se le considera adecuado. Y otro actor llamado James Purefoy, que también, por cierto, se le consideró para ser el santo, y bueno, que últimamente pues ha protagonizado una película de acción que se llama Solomon Kane, basada en una novela del autor de Conan, y bueno, pues digamos que, bueno, se les hicieron pruebas y tal, pero que, bueno, un poco por si acaso, pues Pierce Brosnan no decía que no pasaba algo, pero digamos que la opción principal era Pierce Brosnan. También otro actor famoso era Sean Bean, puede ser. Sí, efectivamente. De malo. Sí, Sean Bean, pero no fue para esta película, fue para una película anterior, fue para Alta Tensión. Vale. Pero digamos que tampoco salió elegido, claro. Pero sí, Sean Bean se presentó para ser James Bond. Pero bueno. Bueno, consiguió y ser. De hecho, bueno, llegó a interpretar a un agente 00, o sea. Exactamente, llegó a ser agente 00 y luego enemigo, o sea, no estaba nada mal. Sí. Y bueno, Pierce Brosnan pues hizo sus 3 películas, hizo la cuarta, pero ya en la cuarta, que fue Muere otro día. Bueno, las películas de Pierce Brosnan todas han sido éxitos, han sido taquillazos, y la última también, no es que fueron un fracaso, pero digamos que ya mostraba un cierto agotamiento, es decir, o sea, siempre decía, ¿cuántas veces podemos ametrallar una consola de mandos, no? Entonces, pues, efectivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que los productores querían seguir otro camino. Entonces, por una parte, pues Pierce Brosnan ya tenía... Sí, por una parte, los guionistas parece que están trabajando en una serie dedicada a Jinx. Sí, bueno, eso fue un proyecto que al final no quedó en nada porque realmente lo que quieres ver a James Bond, o sea, otro tipo de personajes, pues bueno, no digamos que no podemos saber qué se hubiera hecho con ello, pero... Se llegó a hacer un guión y todo, y yo creo que hasta Halle Berry yo creo que sí que habría estado dispuesta a hacerlo. Sí, no, ya estaba era muy favorable a hacer una película sobre Jinx. Hombre, es un personaje simpático, atractivo, ella es guapa, bueno, es preciosa, pero bueno, pues digamos que preferimos que hagan primero una película de James Bond y luego ya si sobra espacio y sobra tiempo, pues entonces que hagan de otra persona. Sí, yo también. Así que, pues eso, en eso estaban cuando, además, pues bueno, se dieron una serie de circunstancias. Por un lado, se había conseguido recuperar los derechos de la primera novela de Bond, que era Casino Royale. Entonces, es la primera misión de James Bond. Claro, eso con Brosnan no se podía hacer. Luego también, pues, digamos que habían surgido unas películas que eran reinicios de series. Por ejemplo, Batman Begins, que había sido también un éxito considerable. Y bueno, pues también Pierce Brosnan, pues digamos que ya se le notaba un poquillo, pues bueno, se le notaba el paso de los años, ¿no? Bueno, pues digamos que... Como dicen en los foros, la barriga cervecera. Sí. A pesar de que, bueno, o sea, Connery tenía barrita cervecera y bueno... También, o sea, hacía sus películas de Bond. Pero bueno, digamos que los productores querían, digamos, tomar otro camino. Así que, claro, se suponía buscar otro Bond y era un riesgo muy fuerte. Desde luego, eso no hay que minimizarlo porque, o sea, para mucha gente la idea que tenían de Bond era la de Pierce Brosnan, o sea, eso está claro, o sea, y Brosnan hace una quinta película de James Bond y seguramente hubiera sido un éxito, la gente hubiera ido a verla, o sea, no hubiera pasado nada tampoco por hacer una quinta película de Bond, o sea, hubiera quedado seguramente excelente, pero como decimos, pues bueno, aceptaron ese riesgo y bueno, de elegir a otro actor y bueno, pues con un reinicio de la saga, en fin, se jugaban mucho, y bueno, pues hubo muchos actores que estuvieron en danza. Algunos fueron los que solamente especulaciones de la prensa, con otros se llegó a hablar. En fin, muchos han quedado por el camino, desde luego. Uno de los, digamos que en la primera tanda se les consideró, fue el protagonista de la película Los Cuatro Fantásticos, al Mr. Elástico, a Mr. Fantastic, el hombre elástico, que responde al nombre de Ioan Gruffudd, que ese nombre es porque es Gales. Pero bueno. En aquel momento pues era demasiado joven para ser Bond. Otros actores que bueno luego han sido estrellas, pues por ejemplo Russell Crowe, el protagonista de Gladiator, y que había hecho una película con algún toque bondiano como podía ser Prueba de Vida. Pero bueno, quizás era demasiado rudo para lo que era el personaje. Otro actor, en este caso quizás demasiado fino, era Colin Farrell. No, bueno, Colin Farrell realmente es muy buen actor, es muy respetado en Inglaterra, es el protagonista de El diario de Bridget Jones.
Sí. Pero bueno, pues él mismo también se descartó porque consideraba que Bond era demasiado agobiante. Quiere decir, una persona que es James Bond sabe que va a estar bajo los focos de la prensa continuamente. Sí. Entonces hay que valorar más su intimidad a lo mejor que bueno, pues esta fama. Y otro actor también que, bueno, luego se hizo muy famoso con la película 300 es Gerald Butler, el que hace de Leónidas. Pues que también pues aparece bueno, en El Mañana Nunca Muere. efectivamente, tienes razón. Aparece como un marinero del barco que se hunde, del Devonshire, pero digamos que es muy difícil reconocerle. O sea, es uno de los que está por ahí danzando, hace de extra, o sea, tampoco es que Sí. haga un papel relevante. Sí, sí. Pero bueno, pues consta que aparece ahí. Así que, pues bueno, algunos de estas fueron... Bueno, y este lo rechazó porque no quería encasillarse en el papel también. Sí, Incluso porque luego efectivamente. se encasilló como 300. Sí, claro, es lo que tiene hacer un taquillazo de estos que luego te ofrecen solamente papeles parecidos. Sí. Bueno, luego ha hecho también alguna comedia, o sea, que tampoco, o sea, quiere hacer otras cosas. Estos, digamos, fueron, digamos, los primeros que se mencionaron. Luego hubo otros que también estuvieron muy en danza. Uno que realmente lo rechazó también por un motivo curioso fue Hugh Jackman, el Lobezno, por decirlo, que bueno, pues estuvo a punto de firmar, pero al final fue su mujer la que le convenció de que, de que no lo hiciera. Que bueno, Sí. y tal y cual, ¿no? Y bueno, sí, a pesar de todo, Hugh Jackman hizo una película de un estilo muy bondiano para lo que es Van Helsing. Ah, sí, es cierto. Que además, si mal no recuerdo, Este tenía es, hasta una especie de Q que le suministraba efectivamente, inventos de la época. podemos decir que es James Bond contra los monstruos, Sí. esa película. Contra vampiro. Contra Drácula era más o Sí, sí. menos. Sí, otro actor que yo cuando leí digo, bueno, esto es que o están de broma o han metido a uno por meterlo, ¿no? Pues fue Colin Salmon. Colin Salmon es el actor de color que aparece en las películas de Pierce Brosnan como Robinson y Sí. que, bueno, es un ayudante de M y que, bueno, pues pertenece al MI6. Bueno, realmente se le consideró para ser James Bond, pero al final, pues bueno, no por su color precisamente, sino porque ya pues había aparecido en la serie, ¿no? Y pues bueno, una curiosidad sobre esto es que en las pruebas que se hacían para las chicas Bond, él hacía de James Bond. O sea que Pues sí. experiencia para hacer de James Bond tenía. Sí, Y de sí. hecho ha participado en un proyecto de cómic vídeo, una cosa muy curiosa, que hace un papel de héroe de acción. Pero bueno, eso ya es otra historia. Bueno, otros actores también, que se habló de ellos. Bueno, uno fue Clive Owen, Sí. que bueno, había aparecido en la primera película de Jason Bourne. Y bueno, pues al final pues tampoco estaba muy conforme y rechazó ser Bond, a pesar de que luego hizo una parodia en la película de la Pantera Rosa. Sí, de 006 creo que era. Que le Sí, sí, dijo el inspector Cluso, estás a un número del éxito. este es el número del éxito, Sí. efectivamente. Y En fin, la verdad es que la escena que protagoniza es muy espectacular. sí, sí, sí. Es corta, pero está bastante bien. Otro actor fue Jude Law, que también, bueno, fue considerado, Ewan McGregor, Eric Bana, en fin, una serie de actores, digamos, actores jóvenes, actores que en ese momento estaban emergiendo, que hacían películas de acción y tal. Bueno, Eric Bana había participado en Troya, por ejemplo, o Colin Farrell. En fin, pero que, digamos, quizás se le rechazó un poco por ser demasiado famosos también. Como Sí. decimos, normalmente suelen buscar o bien algún actor, hombre, que pueda tener su fama como Brosnan o Moore, pero, digamos, para cine, o sea, para cine buscan pues alguien que quizás no sea demasiado conocido. Pero realmente esto se puede ver ya en los candidatos finalistas. O sea, ninguno de estos llegó a la recta final y hubo 5 candidatos que fueron los que realizaron las pruebas definitivas. Uno de ellos es un actor croata, pero que estaba trabajando en Estados Unidos, que se llama Goran Viksnik y que, bueno, pues se le conoce por ser uno de los doctores de la serie Urgencias. Yo he visto esa serie, la verdad es que me gusta mucho y el doctor, bueno, el papel que hace está bastante bien, así que yo sí que le vería a este como Bond. Y Seguramente también, por ese motivo sí, se le consideró. sí, y también se le ha rumoreado más tarde como enemigo de 007. Eso ya veremos que algunos de los candidatos para Bond luego han aparecido en la serie en otros papeles incluso de villano. Sí, pues este Pero igual bueno, tiene sus posibilidades de aparecer vamos a próximamente. seguir. Siguiendo con los candidatos, otro tampoco demasiado conocido, se llama Alex O'Loughlin, que, pues bueno, por su nombre pues es irlandés, evidentemente, y que, bueno, pues digamos su papel más conocido es el haber sido un vampiro llamado Mick en una serie de televisión llamada Moonlight. Bueno, aquí fue emitida por La Sexta y, bueno, pues tiene sus fans, es una serie que tiene sus fans. Otro actor, en este caso fue rechazado por ser demasiado joven, se llamaba Henry Cavill, que, bueno, pues también ha hecho sus pinitos en el cine. Y luego el cuarto es un actor que luego sí que se ha hecho famoso, es Sam Worthington,
que se ha hecho famosísimo por ser el protagonista de la película de James Cameron, Avatar. Y él mismo dice que el hecho de no haber conseguido el papel le motivó para luego darlo todo en la prueba que hizo para esta película, para Avatar, y eso fue pues lo que le hizo conseguir este papel, el papel de esta película, y luego pues otro papel como es el protagonista de Furia de Titanes, una película también así de acción y demás. Sí. Y bueno, pues el quinto candidato pues es evidentemente Daniel Craig, el cual todos los que han participado en estas pruebas pues dicen que es el que mejor lo había hecho y el que realmente te creías que era James Bond. Bueno, ya y pasamos. pues ya podemos pasar a candidatos que pudieron ser también Bond. Hicieron al final otros papeles, ¿como cuáles? Pues sí, porque realmente parece que esto del reciclaje sea propio de la serie Bond, ¿no? Pero ya hemos mencionado a George Baker, que bueno, pues era uno de los favoritos de Ian Fleming y que luego salió en 3 películas de James Bond. También hemos mencionado a Michael Billington, que bueno, hizo pruebas para Viva y Deja Morir, para Solo para sus ojos y para Octopussy. Para esas 3 películas realizó pruebas de pantalla. Por si acaso Roger Moore pues decía que no. Pero, como decimos al final, solamente llegó a aparecer en la serie en un personaje al principio de La espía que me amó. Otro actor que hemos mencionado pues es Sean Bean, que bueno, luego fue el enemigo de Pierce Brosnan en GoldenEye. Otro actor que también terminó haciendo de villano fue Julian Glover, que se presentó para la película Viva y Deja Morir, pero bueno, como decimos, para esta película el candidato favorito de todo el mundo era Roger Moore, pero terminó haciendo de villano en Solo para sus ojos. Y bueno, sí, pues terminó participando también en una película Bond. Y otro actor, que este es curiosísimo, porque hizo de villano y de aliado, es Joe Don Baker, que hizo de villano en... ¿Alta tensión? En Alta Tensión, efectivamente, pero resulta que luego hace de aliado de Bond en GoldenEye y El Mañana Nunca Muere. Es uno de los pocos actores que han hecho 2 papeles principales y además totalmente diferentes. Y no le veo como 007 a este actor. No, realmente él cuenta que se presentó a las pruebas también para Vive y Deja Morir, pero que no le tuvieron en cuenta. Pero se presentó, él mismo lo reveló en una entrevista y bueno, pues no es que le llamaran, sino que él se presentó a las pruebas y bueno, pues no le eligieron. Bueno, pues la verdad es que el artículo que estás haciendo es muy extenso y desde Archivo 007 podremos encontrar muchísimos más detalles, ¿no es así? Sí, efectivamente. De hecho, pues bueno, será una serie de artículos que, bueno, serán 7 u 8, calculamos, dependiendo de la extensión que tengamos, porque además, bueno, todavía seguimos investigando, ¿eh? Sí. Todavía seguimos. Entonces, estamos recorriendo toda la historia, dando detalles a veces prácticamente desconocidos, algunos yo no los he visto en ninguna otra parte. Y sobre todo en español aparecerá todo por primera vez en Archivo 007. Por supuesto. Y la verdad es que el primero es muy extenso, tiene muchos datos y es muy interesante. Que si alguien no lo ha leído aún, que entre rápidamente a archivo07.com para leerlo, porque la verdad es que merece la pena y los siguientes, la verdad es que ya les espero con ganas. Los siguientes capítulos. Y una cosilla que también veréis, no lo hemos mencionado ahora porque, bueno, pues tampoco tenemos excesivo tiempo, es que muchos de los candidatos veréis que luego han realizado alguna película o algo que en la cual les podemos ver cómo hubieran quedado de ser James Bond. No os lo perdáis, no perdáis estos artículos porque... Ese tiene muy buena pinta. Disfrutaréis. Bueno, pues ahora ese último que has dicho es que sí que parece muy interesante, así que bueno, tendremos que esperar y mientras tanto pues... Paciencia. Pues pasamos ya, yo creo que al final del podcast. Barriada Pinchito Moruno, área metropolitana de Sevilla. Josete se dispone a decirle a su madre que quiere ir a las 5ª jornadas de podcast de Barcelona. Madre, tengo 29 años y una pasión en la vida, el podcasting. ¿Puedo ir a las 5ª jornadas de podcasting de Barcelona que van a ser del 29 al 31 de octubre? Por favor, madre. Una cosa te voy a decir, Josetes. Si quieres ir a las 5ª jornadas de podcasting, llévate bocadillos, llévate la mudita con tus iniciales marcadas y llévate el aguas, porque el aguas es muy importante para los podcasters. Tienen que estar siempre hidratados. Y llévate unas navajas porque los podcasters son muy peligrosos. Cuídate de la audiorevolución.
quinta jornada de podcasting. Allá voy. Bueno, y ya acaba el podcast. Me parece que este va a ser un poco más largo de lo habitual. Ya el debate ya ha durado un poco más de más o menos 50 minutos. La verdad es que no está nada mal. Así que bueno, pues ya sin más nos despedimos para el siguiente programa. Eduardo, ha sido un placer estar contigo. Yo he disfrutado enormemente, la verdad es que me lo he pasado muy bien y desde luego tengo ganas de repetir. Sí, pues por mí yo creo que sí que vas a repetir varias veces porque has demostrado estar a nivel, yo creo que incluso más, y espero tenerte pronto, incluso tanto conmigo como con Clark, que seguro que nos peleamos por tenerte en nuestro podcast, que la verdad es que se nota que eres un experto en los temas de radio, que me has dicho antes que has hecho alguna cosilla. Sí, algún pinito he hecho de radio, sí. Pues la verdad es que se nota y bueno, esperamos tenerte pronto. Así que sin más... Yo también. Sin más, en el próximo programa, como suele decir, más y mejor, porque está Clark. Adiós. Un saludo a todos. Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.